Hola, soy José Antonio Moraño y con este Polimedia vamos a ver cómo se pueden cambiar coordenadas de un sistema geocéntrico ecuatorial a un sistema topocéntrico horizontal utilizando matrices. Ese va a ser nuestro objetivo, poder cambiar entre esos dos sistemas de coordenadas, y para ello debemos recordar que se utilizan unas matrices de giro para poder cambiar las coordenadas. Entonces, si lo que queremos es obtener las coordenadas x' y z' en un nuevo sistema de coordenadas que se ha obtenido por el giro de uno anterior, y ese giro es de un ángulo beta en sentido antihorario, las matrices alrededor del eje o x o y o z son las que vemos en esta transparencia. Si el giro, en lugar de ser en sentido antihorario, fuese en sentido horario, las matrices serían las inversas, que coinciden con sus traspuestas. Recordemos también que el sistema geocéntrico ecuatorial tiene las coordenadas, el eje X apunta al punto vernal o equinoccio de primavera, el eje Z apunta al polo norte o al eje de rotación de la Tierra, y el eje Y, para formar triedro a la derecha, también recae sobre el plano ecuatorial. El sistema topocéntrico, en cambio, está centrado en un observador que está en la superficie terrestre, y el eje X, el eje Y y el eje Z se sitúan de forma que el eje X apunta al sur en la dirección del meridiano local, el eje Z apunta al cenit, y entonces el eje Y, para formar triedro a la derecha, debe apuntar al este. Entonces, el primer ángulo que debemos conocer para poder calcular el cambio de coordenadas que buscamos es la hora siderea local o el tiempo sidereo local. Este ángulo se calcula a partir de la fecha, la hora universal y la longitud del lugar. Entonces, ese ángulo es el que se forma el meridiano del lugar con la dirección del punto Aries, como podemos ver en la figura de la derecha. Ese ángulo, hora siderea local, es la suma de la hora siderea del meridiano de Greenwich sumándole la longitud del lugar que estamos ocupando. Además, la hora siderea de Greenwich se puede estimar a partir de la hora siderea de Greenwich a las 0 horas de tiempo universal, que está en tablas, más la hora universal, la hora de Greenwich, pero pasada a tiempo sidereo. Esa estimación del tiempo se puede hacer tal y como vemos aquí en esta secuencia de cálculos, como hemos dicho antes, calculando cada uno de ellos para llegar a la hora siderea local al final, o si disponemos de un manipulador algebraico como el Mathematica, podemos usar un comando que tienen especial para ese cálculo. En el caso de Mathematica, el comando es sidereal time, pero hay que aplicarlo con cuidado, como veremos luego en el ejemplo. Entonces, si partimos de unas coordenadas geocéntrico-ecuatoriales y queremos transformarlas en topocéntrico, lo primero que debemos hacer es girar esas coordenadas, ese sistema, para tener el sistema geocéntrico, pero con el eje X apuntando al meridiano local. Eso significa que debo de girar alrededor del eje Z un ángulo hora siderea local en sentido posígrado o antihorario. Por lo tanto, debemos multiplicar por la matriz RZ del ángulo sidereo local. Después de eso, deberemos de girar, si consideramos que el punto del observador está a una latitud phi, deberemos de girar alrededor del eje Y. Para que el eje Z apunte al cenit, deberemos girar un ángulo 90 menos phi, llamado también colatitud, y también se hace ese giro en sentido antihorario o posígrado. Entonces sería multiplicar por la matriz RI 90 menos phi. Pero todavía estaríamos en posición geocéntrica. Entonces, una vez está girado ese sistema de referencia, debemos a la coordenada Z restarle el radio de la Tierra para que se sitúe justo en la superficie de la Tierra, y obtenemos la expresión final, que es la que se muestra en pantalla. Esta expresión es la que permite cambiar de geocéntrico ecuatoriales a topocéntrico horizontales, y el cambio recíproco sería ir deshaciendo los pasos que hemos hecho. Entonces, en primer lugar, habría que sumar a la coordenada Z el radio de la Tierra y después hacer los giros, pero en sentido contrario. Vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a usar Mathematica para hacer los cálculos. Vamos a primero
cargar las matrices de giro y el cálculo de la fecha juliana, funciones que necesitaremos. Después vamos a asegurarnos de que el día juliano coincide con el comando Julian Date. Lo único que hay que recordar que los comandos en matemática usan hora civil, por lo tanto, como esta grabación está siendo hecha en verano, pues hay que sumarle 2 horas. Luego vamos a descargar las coordenadas para el 9 de julio de 2023 a las 8 horas de tiempo universal para las coordenadas geográficas de la Universitat Politécnica. Y vamos a usar un radio, considerando que la Tierra es esférica, un radio de 6.378 kilómetros. Entonces ejecutamos los valores y luego vamos a coger las coordenadas, aquí ya las tenemos cargadas, pero esas coordenadas, si queremos descargarlas, podemos ir a Horizons y para descargar usamos Vector Table, la nave JUICE, las geocéntricas y la fecha y la hora que hemos puesto, y vamos a asegurarnos que están ecuatoriales y en kilómetros. ¿Vale? Entonces, como está bien configurado, le damos a generar las efemérides y copiaremos estas expresiones y las pegaríamos en matemática. Si vamos ahora aquí en matemática, ya las hemos pegado y vamos a trabajar con ellas. Si ejecutamos esas coordenadas, ahora lo primero que debemos hacer para poder pasar a topocéntricas es hallar la hora siderea. Si seguimos las instrucciones de la transparencia o los pasos de la transparencia, la hora siderea local sale 3 horas 6 minutos y 39 segundos, pero podemos usar el comando sidereal time, pero como hemos dicho antes, ahí hay que poner la phi y la longitud de la Universitat Politécnica, y luego el objeto a la hora hay que poner la hora civil, entonces por eso le sumamos 2 horas. Entonces vemos que el resultado es muy similar ahora cuando aparezca, aunque sepa menos de un segundo. Entonces, una vez tenemos el ángulo sidereo y tenemos la latitud, ahora es tan fácil como hacer primero un giro, luego podemos hacer los 2 giros y luego finalmente el top nave lo que hace es la combinación total, que es los 2 giros y restar el radio de la Tierra a la componente Z. El resultado aparece en la última columna y estas serían las coordenadas en kilómetros. Claro, la nave JUICE está muy lejos y por eso salen cantidades muy grandes. Si queremos confirmar que los resultados están bien hechos, podemos pasar a las coordenadas topocéntrico-angulares o altazimutales, que también se conocen, y tenemos que la elevación es de menos 58 grados menos 41 minutos y el azimut es de 33 grados 59 minutos. Entonces podemos ir a Horizons y vamos a poner ahora para ver que nos dé las coordenadas altazimutales, marcamos Observer Table, la nave, y entonces ponemos la posición, en vez de geocéntrica ponemos la posición de la Tierra y en la misma fecha. Y aquí vamos a debemos de activar solo el azimut y la elevación para no confundir y garantizar que estamos trabajando en kilómetros. Entonces con eso generamos las efemérides y obtenemos que el azimut es de 33.55 y la elevación de menos 58.93, que si lo comprobamos con nuestro resultado, menos 58.41 y 33.59 vemos que son muy similares, lo que valida el resultado. Esa pequeña desviación es debida a que estas elevación y azimut son coordenadas aparentes, habría que corregirlas. Además, como son topocéntricas, hay que añadir fuerzas de inercia que aquí por simplificar el cálculo las hemos obviado, pero en cálculos estrictos habría que incorporar. Y para terminar, pues recordar que hemos visto cómo se puede hacer el cambio entre estos 2 tipos de coordenadas. Vale, muchas gracias.